Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y sin caer en provocaciones y sin hacer, digamos, sin mandar los tiros al campo de los malos entendidos, sin mandar los tiros al campo de los malos entendidos. Lo que quería decir en la parte anterior es más o menos lo siguiente. En Venezuela se habló muchísimo hace 20, 22 años atrás, cuando llegó Chávez, de que el poder prácticamente lo habían secuestrado 10 familias en toda Venezuela. Y esas 10 familias, 5 eran familias políticas y 5 eran familias del poder económico. Bueno, 22 años después de esa prédica, ustedes pueden perfectamente observar cuál es el panorama respecto de cómo el chavismo ha manejado el asunto del poder en Venezuela. Y la mejor forma de ver eso es cómo han manejado Barinas y cómo la van a seguir manejando. El caso es que si se habló de nepotismo, que siempre ha existido en Venezuela, siempre ha existido el nepotismo, bueno, ese nepotismo estaba atenuado en la época de los 40 años de la democracia. Ese nepotismo en la época del chavismo, que no es la del chavismo exclusivamente. Para entender esto, Daniel, hay que entender el socialismo del siglo XXI, que tiene una vena familiar tremenda. Yo en estos días estaba haciendo la revisión. Ve a ver lo que ocurrió en Argentina con el trasvase del mando de Néstor a Cristina, y además el poder que se le ha dado luego al hijo de ambos, Máximo Kirchner, en el Congreso también, para ser el que maneje el poder. Fíjate lo que acaba de ocurrir con otro pajarito que es miembro del Foro de Sao Paulo también, que es el loco del sombrero, no el de Perú, el de Honduras, Mel Zelaya. Mel Zelaya dio y dio hasta que puso a la mujer de presidenta de Honduras. Vete también a lo que significa, por cierto, el mejor caso comparativo respecto de la Venezuela actual, Nicaragua, donde el poder termina siendo administrado por una pareja, por Rosario Murillo y por Daniel Ortega. Entonces, el tema del manejo del poder frente a la circunstancia de la democracia, que es alternabilidad, que es partido, que es todo este tema, incluso en países donde hay elecciones primarias para definir candidatos, bueno, eso no está por ninguna parte dentro del esquema del socialismo del siglo XXI, y por eso es que menos va a estar dentro del esquema del chavismo. El esquema es un esquema familiar, es un esquema del poder como se maneja incluso en las propias familias de la mafia, pues que tiene que ver con lazos de consanguinidad, y si no son de consanguinidad casi que se llevan hacia allá. A veces no son los hijos directos de sangre, sino los hijos que te da la vida, los que un don de la mafia se termina prodigando en su actividad criminal. Bueno, así más o menos se termina produciendo el reparto del poder en estos sistemas. Y por eso es que cuando tú me hablas de lo que ocurre con los sobrinos de Cilia Flores, uno mira hacia los lados y ve lo que son las ramificaciones económicas de la familia Cabello. Cuando uno ve lo que ocurre con Maduro y su hijo, bueno, uno dice, aquí está la expresión más que cabal de todo esto que yo estoy afirmando, de todo esto que yo estoy diciendo. Entonces, el cuento aquel de que se iba a sustituir el modo de ejercer el poder por un modo más cercano al pueblo es más mentira que nunca. Pues, o sea, ahora el poder está más que concentrado en una clase que además es familia y que además está absolutamente divorciada del resto del país. Lo lamentable y lo peligroso es cuando tú ves que estas maneras se reproducen dentro de los grupos de oposición, y donde es el hijo del jefe, la mujer del jefe, el sobrino del jefe o de la jefa. Ojalá sea de la jefa, porque en los partidos aquí no mandan las mujeres, mandan puro hombres en los partidos. O sea, no hay mujeres mandando, salvo María Corina, yo no veo mujeres mandando en ningún partido. El caso es que dentro de esos partidos nadie puede cuestionar las relaciones familiares que hay con respecto a las situaciones de poder. Y eso que tú referías, por ejemplo, de Acción Democrática, Ramos Alú y su esposa, bueno, eso lo viví yo, y bueno, tú también lo viviste, porque tú estabas en AD en ese momento. Eso lo viví yo como nadie. O sea, la imposición de algo no, porque es la esposa y la esposa y la esposa. Y cuando tú veías a la señora candidata, tú decías, bueno, pero si es que no tiene nada en la bola, ¿cómo esta señora es candidata? O sea, si no tiene nada que decirle al país, menos tiene que decirle a un estado, un municipio, nada, no tiene nada que decir. No, pero es la esposa de Henry, imagínate tú. Entonces, hay gente que todavía a esta altura del partido
defiende esas cosas, pues, y si defienden esas cosas no han aprendido la lección, porque si tanto nos quejamos del chavismo, pues procurarle un cargo a alguien por ser el que comparte el lecho con un jefe en la noche o con una jefa en la noche, pues bien triste que es el destino del país. Entonces, eso es lo que hay, señor Daniel. Bueno, yo creo sinceramente, Neomar, que aquí lamentablemente tenemos una grave situación en la que son, y hay que decirlo, los únicos responsables somos los ciudadanos venezolanos. Los únicos responsables de esto somos los venezolanos. Porque cada vez esa cuestión, la corrupción, o sea, a mí no me venga con cuento de que son los políticos, porque ¿quién vota por esa gente? ¿Quién los llevó allí? ¿Quién los puso allí? ¿Quién les aplaude las gracias? ¿Quién sale a defenderlos? Tenemos un conglomerado criminal que llegó a través de la inacción del ciudadano en grandes rasgos. Porque sí, en determinado momento podríamos decir que 2 millones de personas estuvieron permanentemente peleando en las calles, a través de marchas, a través de acciones de calle más o menos violentas, etcétera, etcétera, de forma permanente durante estos años. Pero en un país de 27 millones, 2 millones, caramba. ¿Los demás dónde estaban? Entonces, todo este tipo de cosas terminan hasta siendo hasta dolorosa a la hora de revisarlas. Yo veía, por ejemplo, ahora, y por eso que te digo la cuestión de la desfachatez del narco, ¿no? Para hacer la comparación, porque aquí ya hay que empezarlos a comparar con lo que se les equipara. Cuando tú ves, por ejemplo, el tema de Julio Borges, tú ves a Julio Borges haciendo una declaración que solamente con esa declaración Julio Borges debería estar preso. O sea, Julio Borges, donde quiera que esté, debería estar preso por la declaración que hizo. Porque el señor Julio Borges dice que él no puede seguir en ese gobierno interino porque está siendo utilizado para provecho personal de unas personas que están utilizando los activos de la República para enriquecerse. Pero él tuvo 3 años ahí. Se acaba de dar cuenta. Pero además de eso, el señor sale con ese chorro de baba, pero no dice quiénes son los corruptos, cuántos se robaron, de dónde se los robaron y dónde están los reales. Sino que él suelta eso así, como si él fuese un cualquier comentarista, y se va sacudiendo sus zapaticos como si nada, chico, a peinarse la ceja. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese señor acaba de decir que se están cometiendo delitos. Y el primer delincuente es él. Porque estuvo 3 años ahí siendo responsable de los supuestos 60 embajadores. Estuvo dentro de una estructura nombrando gente, porque él es jefe de uno de los 4 partidos que nombraba gente ahí. Pero los corruptos son los demás. Y a él le consta, según él dice, no lo digo yo, lo dijo él en su declaración, que a él le consta que hay gente dentro del gobierno interino, que el gobierno interino se convirtió en una organización para el provecho personal de sus integrantes o de uno de sus integrantes o de alguno de sus integrantes con los activos de la República. Es decir, está acusando, está diciendo que hay corrupción, pero no dice quién. Ni dice si ya hizo la denuncia. Ni dice cuánto asciende el robo, ni dice cómo se lo robaron, ni quiénes se lo robaron. Lo que él suelta eso como una excusa para irse. Entonces uno dice, pero si se cometió un delito, ¿por qué tú no denunciaste ante las autoridades que correspondieran? ¿Por qué no das los nombres? ¿Quiénes son los ladrones? ¿Por qué lo ocultas? ¿A qué juegas? Y que esto no se entienda, yo no voy a caer en la trampita, estas lácaras, ¿verdad? De que como uno le tiene, como Julio Borges es un sospechoso habitual, hay que salir en defensa de Guaidó. No vengan con eso. Todo es una cuerda de plagas, todo. Eso se pueden dar a la mano. Esos son todos del mismo albañal. Esos son bacterias, los nombres. Porque si él sale y dice los nombres de los que él va a decir, le van a salir a otra esquina y van a decir sí, y los tuyos fueron estos que también robaron. Y además de eso, aquí en este universo mediático de la Venezuela que tenemos hoy, nadie le va a preguntar, ninguno de esos periodistas alineados con la agenda de Voluntad Popular y de esos periodistas alineados con la agenda de Julio Borges le va a preguntar de qué ha vivido en todos estos años. Porque mire usted que es difícil mantenerse uno, y imagínese usted mantener 4 muchachos, pero nadie lo pregunta.
Y que no me vengan con que rico es cuna, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Tú vas a ver cómo los opinadores, comunicadores y medios afiliados, asociados y subsidiarios de la línea informativa impuesta por Primero Justicia van a salir a defender a Julio Borges y a atacar al gobierno interino. Y vas a ver cómo los que están en la agenda de Voluntad Popular y del resto de los malandros contrarios a Julio Borges van a salir a atacar a Julio Borges y le van a sacar los trapos. Y ahora sí van a hablar del evento donde Julio Borges, en la camioneta de Julio Borges, atropelló a un niño que lo mató. Ahora sí van a hablar de eso. Ahora sí lo vas a ver en todos los medios de la gente de Voluntad Popular, claro está. Prepárense para ver programas especiales sobre el asunto y para que se discuta el asunto y para que pregunten de qué vive todo eso. Ahorita sí. Antes no. ¿Y tú sabes qué es lo que pierde en todo ese proceso, la verdad? Porque al final de cuentas, y el debate, porque al final de cuentas lo que está privado allí frente a dos agendas, porque ya es más que evidente. Por cierto, Capriles ya se empató con la de Borges, porque le interesa. Hay gente que dice, no, que Capriles logró, Borges logró dominar a Primero Justicia. Eso no es partido. Aquí estamos hablando de los intereses y la agenda de cada quien. Capriles ve que lo de Borges le beneficia porque Capriles quiere caerle a peñonazos a Guaidó. Entonces Guaidó al piso y Capriles se monta de que ya habló nuestro coordinador. Dale una jugada. Ya habló nuestro coordinador de Primero Justicia, porque Capriles, eso sí, Capriles es independiente cuando le interesa, cuando no es de Primero Justicia y cuando no es de la vaina esa que él tiene que se llama La Fuerza es el Cambio, no sé cómo es el cuento, que tiene tres nacionalidades, Capriles, 3 nacionalidades políticas, tiene 3 pasaportes, él saca uno, saca el otro y tal, dependiendo de cómo es la partida. Vamos al corte y ya venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va, y hay una información que creo importante que la sepamos, ¿no? El señor Julio Borges se tiró su intentona. Se tiró una intentona el día de ayer exigiendo la disolución del gobierno interino. Yo dije, bueno, ¿y este señor por qué se tira esto un domingo, no? Mejor espero al lunes, está desesperado, porque ayer era 5 de enero. Y el 5 de enero corresponde la instalación de la directiva de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ayer correspondía que esa Asamblea Nacional... Estamos en diciembre. Perdón, corresponde el 5 de enero. Ayer fue 5 de diciembre, falta un mes. Corresponde el 5 de enero realizar esa sesión. Ayer, 5 de diciembre, oye, bueno, pero este tipo, ¿por qué se lanza esto hoy? Al parecer, lo que se estaba cocinando la semana pasada era una sesión de la Asamblea Nacional en la que se ratificara el apoyo a Juan Guaidó y a la continuidad del gobierno interino.
y se estaba planificando para hacerlo este mismo año. Dicen que en una sesión convocada de forma especial para esta semana, de forma tal de que quede claro de que lo del 5 de enero se va a hacer por formalidad, pero que ya están de acuerdo en esto. Dicen además los corrillos políticos, los mentideros políticos, que Julio Borges se habría quedado solo. Primero Justicia y el ala de él se habría quedado solo en su intención de retirar del apoyo al gobierno interino, porque al parecer hasta el propio Manuel Rosales va a sumar sus votos a ese parecer. Por supuesto, aquí lo que hay son negocios. Aquí lo que hay es el control asignado en monómeros. Es la llave que le abrió las puertas del narcopoder en el Zulia. O sea, no es que no va a quedar coba. No va a quedar coba. Que en monómeros se produce urea. Y el Zulia es un estado fronterizo. Y por el Zulia pasan unas avioneticas. Y no precisamente llenas de hojas de té. Entonces, para que los que han ignorado las cosas durante tanto tiempo y creen que cuando uno habla de falsarios, prostíbulos y narcocomplacientes, uno está siendo exagerado. Bueno, vean para los lados, amigos míos. Vean para los lados. Vean en las manos a esos bichos. Veanles ese polvero que tienen encima. Eso no es arena, ¿sabes? Eso no es tiza. Aquí hay que ver las cosas con cierto nivel. Pero además de eso está lo otro, que es lo que no sabemos. El apoyo irrestricto de los Estados Unidos a la opción del gobierno interino y a la figura de Juan Guaidó como jefe de esa oposición significará que si alguien se sale del redil e intenta derrocar a ese gobierno interino, como lo ha asomado el eterno golpista fallido e intentona de hombre llamado Julio Borges, si el tipo avanza en eso y avanza un grupo de ellos en eso, ¿qué va a hacer los Estados Unidos con ellos? ¿Será verdad que el señor Julio Borges, una de las cosas que precipitó su opinión fue que no lo invitaron a la famosa cumbre por la democracia y la cosa esta que van a hacer en los Estados Unidos como representante del gobierno interino? Que le dijeron, no, usted no va, usted no te ha invitado. ¿Será eso lo que precipitó su salida? ¿Será que no va a poder entrar más el señor en los Estados Unidos? ¿Será que los Estados Unidos le va a decir, ustedes no están a favor del gobierno interino, ustedes para nosotros son alacranes también? Va a ocurrir. Amarillo es lo que luce, rojo nace donde quiera. Ahí te la dejo. Nos vamos con ese verso. Nosotros nos despedimos, les damos las gracias por haber estado allí, les pedimos que por favor regresen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750